Insomnio. La deserción de la señora A pronto resulta visible en casa. Lo evidencian distintas señales de abandono, en especial en el escritorio de Nora. Los montones de papeles que ya antes competían en altura como torres medievales alcanzan ahora cotas preocupantes, hasta derrumbarse unos encima de otros y formar un único cúmulo de hojas inútiles entre las que, sin duda, hay algunas importantes. Facturas por pagar, avisos del colegio de Manuel, teléfonos que Nora se empeña en apuntar en notas adhesivas y proyectos de interiorismo que los clientes acabarán reclamando, lo que provocará en ella ligeras descargas neuróticas. No es que la señora A metiera mano a los documentos, bueno, más bien fingía no hacerlo. Porque a menudo, después de ordenar las pilas para limpiar, el sobre que mi mujer andaba buscando como una loca desde hacía días aparecía milagrosamente. La señora A lo dejaba encima de todo lo demás con quien no quiere la cosa. Me han llamado para decorar un refugio de montaña en Chamois, dice Nora en un domingo por la tarde. Habla muy alto para hacerse oír por encima del estruendo de la aspiradora que está pasando con rabia por un punto donde no parece que haga falta. Es un buen encargo. Lo sería, vamos. Qué pena que tenga que rechazarlo. ¿Rechazarlo? ¿Y eso? ¿Has visto cómo estoy? No tengo tiempo ni de respirar. Imagínate si acepto un proyecto en el Valle de Aosta. ¿Ves esas revistas que hay encima del sofá? Llevan ahí una semana. Tenía intención de leerlas, pero no voy a poder. Se aleja demasiado y con un restallido. El enchufe de la aspiradora se suelta de la toma de la pared. El silencio repentino la deja como desconcertada. Sigue mirando las revistas. Y eso que hay artículos que me interesan de verdad. Pedimos ayuda a su madre. Viene a casa de vez en cuando, a regañadientes. Nada más entrar sigue una serie de rituales propiciatorios. Primero se prepara un café, que luego bebe a sorbos en vilo entre el balcón y la cocina, dando caladas a un cigarro, y con la pretensión de que alguien la entretenga. Luego se recoge el pelo y saca unos guantes y un delantal limpio, se los pone delante del espejo y va estudiando el resultado. Y una vez se transformada en la asistente perfecta, se dirige a su hija. Bueno, ¿y qué hay que hacer? En ese punto, Nora ya ha perdido la paciencia. Pues hay que hacerlo todo, ¿es que no lo ves?, replica. Discuten con tal ímpetu que su madre se marcha al poco rato, indignada. Dejamos de llamarla cuando no ha pasado ni un mes y ella no vuelve a ofrecerse. La breve experiencia con una au pair no da mejores resultados. A Nora le parece lenta y apática. Se queja de que no habla bastante bien el italiano para entender sus instrucciones y de que no tiene ningún sentido del orden. Y no deja de mirarte. ¿De mirarme? Está colada por ti, es evidente. Has perdido la cabeza. Por eso me hace tantos feos, como cuando rompió la tetera. Sabía que le tenía mucho cariño. No digo que lo hiciera adrede. No es eso exactamente. Fue una especie de desaire inconsciente. Insisto en que al final encontraremos a alguien. Es solo cuestión de tiempo seguir buscando. Pero Nora ya casi no me escucha. No encontraremos a nadie, murmura entre dientes. A nadie que valga la pena, a nadie como ella. Mientras mi mujer da rienda suelta a su turbación durante el día, cada vez más resentida y más caprichosa, a mí se me manifiesta por las noches, otra diferencia que siempre nos ha caracterizado. Su sueño, desde que la conozco, es un misterio imperturbable. El insomnio no se me presentaba con tanta fuerza desde los tiempos del doctorado, cuando acepté que hubiera una diferencia de 4 o 5 horas entre la rutina del resto de la ciudad y la mía propia, como si viviera en un meridiano en el centro del océano Atlántico, o como si tuviera otro empleo con turno de noche. Durante los últimos años el trastorno se había reducido a poco más que una molestia que había que gestionar con prudencia y solamente se agudizaba con los cambios de estación. Sin embargo, ahora ha alcanzado una nueva irregularidad preocupante. Todas las noches me desvelo a las 3 en punto y me quedo mirando los tenues juegos de luz de las ventanas durante mucho rato, a veces hasta el amanecer. Si en la época del doctorado podía compensar en parte el sueño perdido, ahora con Emmanuel y las clases, el despertador está puesto a las 7:30, de modo que la falta de descanso se acumula y punto. Para mantener a raya el nerviosismo, sigo mentalmente los cálculos que he dejado a medias por la tarde. Me gustaría levantarme y buscar un lápiz sin papel para apuntar las ideas, pero no me atrevo. Nora me ha impuesto la prohibición de trabajar de noche, desde que le confesé que en esos casos los números, las letras y las funciones me bailan delante de los ojos durante muchas horas, y la situación se agrava.
A lo largo de esas vigilias forzosas acaricio el costado de mi mujer con la esperanza de que abra los ojos al menos un instante. Son también los momentos en los que me pongo a pensar en la señora A, y entonces noto una sensación de pérdida, de melancolía. De pequeño yo también tuve niñera. Se llamaba Teresa, Teresina para nosotros, y vivía al otro lado del río. No recuerdo gran cosa de ella. No me acuerdo, por ejemplo, de si la llegué a tocar ni de su olor. La gente tiene recuerdos sensoriales, reconfortantes, recuerdos cálidos a los que regresar, pero yo no. Yo borro fácilmente lo que no se ve. De Teresa guardo a mi alcance pocos pedazos, como su forma de cortar las patatas para freírlas, a gajos y sin pelarlas. También tengo presentes sus medias, unas medias opacas y amarronadas cuyo espesor no variaba de una estación a otra, y que me regalaba dinero, de eso estoy seguro. Pero el episodio más nítido relacionado con ella, el que se ha impuesto a los demás, se remonta a la última vez que la vi. Yo hacía ya la secundaria cuando mi madre decidió que había que sacrificar una tarde para ir a visitar a mi antigua niñera. Su piso estaba en un edificio en el que se entraba a las viviendas por un balcón corrido. Había ido allí muchos años antes y conservaba en mi mente una imagen mítica, pero aquel día, ya adolescente y ajeno por completo a los matices, me pareció sencillamente un lugar apagado con cierto aire de miseria. Teresina compartía las 4 habitaciones de su piso con la familia de su hijo. Pasaba los días en una butaca desde la que echaba un ojo a una nieta hiperactiva que pegaba saltos a su alrededor y a veces encima de ella como un macaco. Entonces comprendí que, para cuidar de mí, mis padres habían recurrido a una persona pobre. No sé por qué, pero en aquel momento esa revelación me indignó. Una vez agotadas las formalidades, permanecimos allí durante un buen rato, escuchando una estertórea respiración. Cuando estábamos a punto de irnos, Teresina sacó un billete de la cartera y se empeñó en que lo aceptara, como obedeciendo a un viejo automatismo. Me quedé horrorizado, pero interpreté correctamente la mirada de mi madre y lo cogí. Me pregunto qué conjunto de recuerdos de la señora A guardará el Manuel de mayor. Probablemente será mucho más reducido de lo que me imagino. En cualquier caso, no seré yo quien le proponga ir a verla. Concluyo mientras aparto el edredón por enésima vez antes de decidirme por un término medio, una pierna por debajo y una pierna por encima. Cuando se corta la relación es buena idea hacerlo limpiamente, de forma permanente, incluso entre una niñera anciana y un niño. Nora achaca el regreso del insomnio al trabajo y solo al trabajo. El contrato con la universidad vence dentro de poco más de un año y por el momento no se habla de renovación. Cuando pregunté a mi jefe por el concurso interno que la facultad promete convocar desde hace años, se encogió de hombros y contestó: ¿Qué quieres que te diga? Vamos a esperar a que se muera uno de los viejos, pero está visto que son resistentes. No añadió nada más, y a pesar de sus 66 años, tampoco tuvo la razonable tentación de incluirse en el grupo de los residentes. No le gusta detenerse mucho en la cuestión de mi progreso profesional, le parece más placentero divagar sobre las intrigas del departamento y a partir de ahí sobre la política en general. A veces es capaz de estar hablando hasta las 9 o las 10 de la noche, cuando los pasillos se vacían y los guardias de seguridad cierran las salidas, a excepción de una única puerta lateral que se abre solo con la tarjeta magnética y si por casualidad te la has olvidado, te llevas una bronca. Yo básicamente me dedico a sentir y a garabatear en la página de cálculo. Soy su público particular y no tengo elección. Creo que a él tampoco le hace gracia pasar tantas horas conmigo. Siempre se marcha con rabia. Pero quiere ejercer el derecho que posee sobre mí y de todos modos está claro que tenerme secuestrado en su despacho es mejor que lo que le espera en casa. Nunca me ha aclarado el motivo, pero si sale del tema del matrimonio se pone más cáustico de lo normal. Cuando le anuncié que me casaba, su comentario fue el segundo más abrupto, solo superado por el de los padres de Nora que le dedicaron a ella. Lo importante es tener las cuentas separadas, porque el amor es el amor, pero el dinero es el dinero. Mi jefe me dijo: aún quedan unos meses, tienes tiempo para echarte atrás. Al banquete vino solo, se apostó al lado del buffet para asegurarme de que no se perdía ningún plato y se marchó de los últimos, bastante achispado. A la mañana siguiente, según me contaron, no dedicó una sola palabra a la fiesta, se limitó a quejarse de la comida, de algo que le había sentado mal. El comentario irónico sobre los profesores más entrados en años me basta para retrasar algunos meses el temor de encontrarme en el paro. Aún así,
Registro un cambio en la distribución de probabilidades de mi futuro académico, un ascenso de unos pocos decimales en la valoración de un traslado a otra ciudad, a otro país, o quizá de una rendición digna para aprobar por fin un programa menos noble. La hipótesis de trabajar en el extranjero tiene la capacidad de desestabilizar el equilibrio familiar. Cada vez que menciono delante de Nora un centro de investigación en el que un grupo de científicos jóvenes está trabajando en un campo afín al mío y produciendo algo verdaderamente interesante, cada vez que le expongo hasta qué punto la colaboración con mi jefe está desgastando partes invisibles de mí y le explico que todos los beneficios que sacaría si me apartara de su influencia, volvería a dormir por las noches, estoy convencido, pone mala cara. Me dedica un murmullo de asentimiento distraído y con el silencio que instauro a continuación me suplica que no siga insistiendo. La época en que nos enteramos de su embarazo fue la misma en que el traslado a Zúrich, donde yo había conseguido una beca de 4 años, parecía cosa decidida. Iba a adelantarme unos meses para que ella pudiera parir en Italia y en cuanto tuviéramos los documentos del niño, nos dirigiríamos los tres al cantón más foráneo de la foránea Suiza. Hicimos juntos una visita de inspección para buscar piso. Vimos 3 en la misma zona donde se instalaban la mayoría de los físicos porque garantizaba un equilibrio aceptable entre el nuevo sueldo y el alquiler, y también porque había un cine. Nora a duras penas cruzaba el umbral. Asentía mecánicamente al agente inmobiliario y se acariciaba una barriga todavía invisible. Caí en la trampa de aquella extraña apatía suya y de mi propia inseguridad y al terminar el recorrido empecé a premiarla. ¿Y bien? ¿Cuál le había gustado más? ¿No era mejor renunciar a algo de superficie a cambio de un pequeño patio, pensando en el momento en el que el niño empezara a andar? Enumeré los pros y los contras de ambas posibilidades. Ella me escuchó sin replicar y cuando habló fue en un tono sosegado. No puedo vivir con este olor a comida india que invade la escalera. No puedo vivir con esa moqueta, ni con esos suelos veteados. Y no quiero pasear con el niño por estas calles, yo sola. Se le humedecían los ojos, pero no lloró. Soy una niña mimada, ya lo sé, y lo siento mucho. Aún así, el proyecto siguió en pie durante unas semanas más, incluso después de que Nora se viera obligada a permanecer en cama por su embarazo, y mientras la señora A trajinaba ya por casa, imponiendo con garbo su nuevo orden de las habitaciones y las costumbres. A saber qué porquerías se comen por allí, comentaba cuando me atreví a poner en primer plano la vida en Zúrich. Muchas de las consideraciones de la señora A tenían su origen en los alimentos, y muchas también su fin. En las comidas situaba la cumbre de sus días. Estoy seguro de que Nora y ella habían tratado con detalle el asunto del traslado y ya lo habían descartado, pero se limitaban a sugerírmelo con una malicia muy femenina. Mi mujer aplica con frecuencia ese tipo de ímpetu, consistente en una oposición firme pero amable en las cuestiones que nos conciernen. Impone su voluntad poco a poco. Con un brío no muy alejado del que demuestra al amueblar las casas de los demás, ha amueblado también mi vida, que antes de ella era sobria y frugal. Esperaron las dos a que asimilara su decisión antes de concederme el beneficio del acto formal. Una mañana escribí un correo electrónico de pocas líneas en el que explicaba que, debido a las complicaciones del embarazo de mi esposa, me veía obligado a renunciar a la beca. Mi jefe mostró desdén ante tanta docilidad. Los descubrimientos científicos no son amigos de la vida cómoda y mucho menos de las esposas incómodas, aseguró. En realidad, se alegraba de mi renuncia ya que habría sido imposible encontrar con rapidez a alguien que se hiciera cargo de todo el trabajo que yo le quitaba de encima. El desarrollo de decenas de diagramas de Feynman, las suplencias en el curso de teoría de grupos, pasar a limpio sus apuntes, las simulaciones numéricas que tenían que empezar antes de terminar la jornada y supervisar en plena noche, etc. Que yo asumiera todas esas tareas le permitía pasarse el día navegando por internet y exhibirse solo raramente en la pizarra de su despacho para mostrarme cómo el álgebra influía sin atascarse de la tiza que empuñaba con su belleza desvergonzada. No obstante, aquella tarde, al bajar la escalera del ala más moderna de la facultad, yo también experimenté un alivio inesperado, incluso una sensación de heroísmo, por haber dejado de lado las ambiciones en favor de la serenidad de Nora. A los colegas que emigraban se les abrían de par en par las puertas de la gloria académica y tendrían despachos espaciosos en construcciones de cristal y metal, pero vivirían muy muy lejos, no solo de aquí, sino de cualquier parte. Conocerían a chicas extranjeras y se casarían con ellas, con mujeres cómodas que además
pertenecerían al fenotipo nórdico y con las que se comunicarían en una lengua intermedia, el francés o el inglés, como si fueran diplomáticos. ¿Y yo? Yo, en cambio, tenía a Nora, que comprendía todas las sutilezas de las frases que pronunciaba y todas las implicaciones de las que prefería guardarme para mí. ¿Podía aspirar a algo más? ¿Plantearme ponerlo todo en peligro a cambio de una beca, por muy prestigiosa que fuera? Todos los progresos de la física, desde sus inicios, el heliocentrismo y la ley de la gravitación universal, las ecuaciones sintéticas y perfectas de Maxwell y la constante de Planck, la relatividad especial y la general, las cuerdas multidimensionales retorcidas sobre sí mismas y los púlsares más remotos, toda la gloria de esos descubrimientos juntos no habría bastado para proporcionarme la misma plenitud. Era consciente de que el éxtasis sentimental estaba destinado a durar un tiempo limitado. La constante de Planck, en cambio, no. Eso era eterno. Y había tenido la suficiente experiencia con distintas relaciones para saber que podría convertirse con la misma velocidad en todo lo contrario, pero al menos durante aquella tarde podría aferrarme a él. De camino a casa me desvié del recorrido más breve y compré en la pescadería fritura suficiente para dar de comer a una familia de 4 personas. Zúrich no volvió a mencionarse. Y ahora hemos vuelto a empezar. Especulo de nuevo con destinos europeos que permitan conciliar mis exigencias profesionales y las expectativas de Nora, y en los que exista como mínimo un colegio de primaria italiano para Emanuel. Durham, Maguncia, Uppsala, Friburgo. Ninguno satisface todos mis requisitos, por eso lo descarto uno tras otro. Una vez agotada la lista, pasa a otra distinta, la de los nombres de los colegas con los que me disputaré la próxima beca de investigación. Rebusco por internet las publicaciones recientes de cada uno, el número de menciones que han conseguido, e introduzco los datos en un programa para calcular las puntuaciones a las que tendré que enfrentarme. Concluyo que tengo buenas razones, algunos puntos a mi favor, siempre que la estimación sea correcta y que no interfiera en los tejemanejes del departamento, para creer que la próxima convocatoria volveré a salir bien parado. Pero aunque sea así, la incertidumbre resurgirá cíclicamente con la misma fuerza dentro de pocos años, hasta que llegue un golpe de suerte, una sucesión propicia de caderas rotas en la quinta planta de la Facultad de Física, o hasta que, más probablemente, me decida abandonar un sueño romántico para dedicarme a algo más concreto. Hay puestos vacantes en el ámbito de las finanzas, la informática, las consultorías empresariales. Los físicos saben gestionar grandes cantidades de información, son versátiles y, sobre todo, no se quejan. O eso es lo que se dice. Con mi psicoterapeuta llevo la autocompasión aún más allá y le aseguro que estoy hecho polvo, o al menos a punto de estarlo. Después de calificar mi depresión de a lo sumo filosófica, me recomienda un corrientísimo Lexatin para las peores noches. Y aquí estamos, pues, los tres absortos en nosotros mismos y en nadie más. Nora, que trata de no ahogarse en la multiplicación de sus tareas, Emmanuel, que se esfuerza por sofocar la nostalgia, y yo mismo, que me abandona un sueño de debilidad psíquica. Una familia que da sus primeros pasos y quizá también otra cosa, una nebulosa contraída por el egocentrismo que corre peligro de entrar en fase de implosión. Todas estas circunstancias bastaron para que me olvidara de la tos de la señora A, que entre tanto se había agravado hasta el punto de que no la dejaba pegar ojo. Otra insomne, y no porque tuviera el dormitorio infectado de fantasmas. Los fantasmas eran sus mejores amigos desde hacía mucho, sino porque cada vez que se tumbaba, notaba que el pecho empezaba a estremecerse, hasta que volvía a sentarse y a beber otro vaso de agua, a tragar otra cucharada de jarabe dulzón. Dejó incluso de ir a misa porque vio que molestaba. Se percató de que empezaban a mirarla con reprobación, de que los hombros de las personas que tenía delante se agitaban de impaciencia. El último domingo decidió irse poco antes de la Eucaristía y pisó con torpeza a su vecina mientras abría paso para llegar al final del banco. Sus accesos de tos resonaban en la altísima y desnuda bóveda del templo, amplificándose hasta lo insoportable. De vuelta a casa por el atajo que pasa entre los abedules, se preguntó, impulsada por la rabia y con cierta sospecha temerosa de cometer una blasfemia, si el asunto de la comunión, asunto, palabra que me viene repetidamente a los labios al hablar de ella, pues la utilizaba con profusión, menudo asunto, cómo funciona este asunto, hay que solucionar el asunto de los calcetines, tenía un asunto para todo. Al volver a casa aquella mañana decía,
Se preguntó si la atmósfera tan especial que se crea en torno a la comunión no sería, a fin de cuentas, un montaje debido a los cantos, las palabras que susurran el sacerdote, la gente que se coloca en fila con las manos juntas y la cabeza agacha. Con esa idea empezó a alejarse la señora A de una fe que no había conocido crisis alguna hasta entonces y que precisamente en aquellos momentos le habría servido más que nunca. No volvió a confesarse, ni siquiera cuando se acercaba al fin. A partir de un instante determinado se convenció, creo, de que esa vez le tocaba al Señor pedirle perdón a ella. Una de las pocas desavenencias que tuvimos estuvo relacionada precisamente con la religión. Durante una temporada se le metió entre ceja y ceja enseñar algunas oraciones a Emmanuel sin preocuparse demasiado de nuestra opinión. No es que Nora y yo nos opusiéramos por completo, pero habíamos decidido casarnos por lo civil y solo entrábamos juntos en una iglesia para asistir a ceremonias ajenas o por puro interés turístico. Por una necesidad de homologación, yo había recibido el sacramento del bautismo a los 12 años junto con la comunión y la confirmación, en una especie de cómodo 3 en 1. Mi padre, que no estaba en absoluto de acuerdo, se había presentado ante el cura tendiéndole la mano con rigidez y mascullando algo sobre Galileo, la curación y la pira, y había provocado que el pobre hombre palideciera. Con la misma precipitación con la que había llegado, mi devoción se apagó al poco tiempo. En el caso de Nora es más sencillo, siempre se ha demostrado poco entusiasta con el asunto de la fe. Que yo sepa, no reza, y aunque desde que la conozco lleva al cuello un rosario de ébano, sé que no confiere ninguna importancia a su valor simbólico, simplemente le gusta cómo le queda. ¿Qué tiene de malo?, me contestó un día en que mostré perplejidad ante una postura tan superficial. Emmanuel parecía tener olfato para nuestra ambivalencia en materia de religión. A la mesa se ponía a recitar las oraciones de la señora A, desafiándonos con la mirada. Nosotros seguíamos comiendo como si no pasara nada. Si no lo dejaba, Nora le decía con tono delicado pero firme que no era momento para esas cosas, que era mejor reservar las oraciones para cuando estuviera solo en la cama. Me pregunto si la fe habría arraigado de verdad de nuestro hijo en caso de que la señora A hubiera tenido más tiempo para guiarlo. Quizá habría sido una suerte para él, tener un credo cualquiera, sensato o no, complejo o sencillo según las exigencias, siempre es mejor que no tener ninguno. A veces me da la sensación de que a los que nos hemos educado en la supremacía de la coherencia rígida, dentro de la empalizada del rigor científico, todo nos cuesta más. Somos demasiado conscientes de la infinita propagación de errores que tiene lugar por el mundo, entre individuos, hechos y generaciones, pero el que lo seamos no quiere decir que sepamos ponerle remedio. Es posible que la señora A tuviera razón al confiar parte de su humor a Dios, igual que al horóscopo radiofónico de las 7 de la mañana, pero también es posible que tenga razón Nora al llevar colgado su rosario con tanta ligereza. El catolicismo de Manuel se desvaneció al cabo de pocos meses. Pude observarlo durante el entierro de la señora A. No seguía ni siquiera el Padre Nuestro. No se sabía todas las palabras y se limitaba a recitar trozos sueltos, escrutando a los que lo rodeaban. La de Jesús se quedó, por el momento, en una de las tantas historias que le había contado. Nos enteramos del empeoramiento de la señora A por teléfono. Nora la llama una noche. Durante el tiempo que estuvo en casa con nosotros, Babette jamás había marcado el número de casa. Sospecho que la factura pagaba únicamente los gastos fijos sin ni un céntimo más. A Nora le cuesta entender lo que le dice, ya que la señora A no deja de toser. Primero fue al médico de cabecera, que le recetó un corticosteroides inhalados, pero no le sirvieron de nada. Con eso perdió 15 días preciosos. Volvió a visitarse y en esta segunda ocasión la mandaron de urgencia al especialista, un neumólogo que le pidió primero una radiografía y luego, al verla, un TAC con contraste. ¿Un TAC?, preguntaba Nora, alarmada, y atrae también mi atención. Un TAC, sí, pero aún no tiene los resultados. Mientras, con la radiografía hizo el camino inverso. Después de un neumólogo que le mostró un espesamiento en la parte derecha, podría ser un bulto, un principio de bronconeumonía o quizá un derrame, por el momento digamos que se trata de una sombra, volvió al médico de cabecera, el único que siempre le habla claro, y esa vez no hizo una excepción. El doctor mantuvo la placa levantada ante los ojos durante un buen rato, contemplándola contra la luz de la ventana. Luego se la devolvió, se frotó los párpados con las manos y se limitó a decir: buena suerte.
Tras contar esto, la señora A estalla en un llanto irrefrenable. Con tac o sin tac, lo ha entendido. Mientras tanto, Nora, con los ojos como platos, brillantes, me mira y forma con los dedos una C, la C mayúscula de cáncer, y forma otras letras con los labios, pero sin pronunciarlas. Luego dirige el índice hacia el pecho. La señora A, entre un alboroto de tos e hipo, desvaría sobre un pájaro que fue a verla, un pájaro que le llevó, a finales de verano, la aciaga noticia.